Yo nací en el Francia, ahí en la plaza donde paran los taxis de la plaza, pues unas casas viejas que hay en la Cruz Roja, pues sí. 3 casas más para acá, nací yo en una casa de esa tía. O sea, vivió cerca de donde pasó, ¿no? ¿Vivía cerca de donde pasó? No, ya te explicaré. Ya después, ya sale esto. Sí, pues mira, vale. Para empezar a decirle que gracias por concedernos la entrevista. Y bueno, primero la primera pregunta es que nos explique así generalmente lo que recuerda del momento y qué estaba haciendo en ese momento en el que pasó. ¿Puedo ya? Sí, Pues mira, en este momento estaba yo en un banco que había en mi casa, porque mis padres estuvieron en un paso a nivel que había allí, aquí donde está ahora ahí la estación. Sí. Había un paso a nivel que entonces para cruzar la vía no había puentes, y que eran unas barreras que se corrían para cerrar el tráfico, los carros, porque entonces no había, había 3 coches, el del médico y el del alcalde, sí, muy por tráfico de coches, nada. Y a San Boi iban los payeses, y mis padres estaban allí en el paso a nivel para cuando venía el tren cerrar el paso a nivel para que ningún peatón ni carretero pasara hasta que no pasaba el tren, ¿me entiendes? De guardabarreras. Sí, y mi madre estaba de día, estuvo 12 horas de día, que entonces no habían horas de eso, estaban en el matrimonio de uno, estaba 12 horas de día, que era mi madre, y mi padre estaba 12 horas de noche. Y así cubrían las 24 horas del día para que tuviera guardia las 24 horas del paso a nivel por peligro. Que por cierto, en ese paso, una de las veces a mi madre, en la zona